Mi nombre es Edith y en esta ocasión voy a enseñarles la teoría acerca de cómo montar un PC desde cero. Acompáñenme. Bien, lo primero que debemos saber es qué partes son las que necesitamos para armar nuestra PC, y con esas instrucciones tan fáciles cualquiera puede montar un PC. Bueno, para empezar, las piezas que necesitamos son la CPU. La CPU es la unidad central de procesamiento. Su función es llevar a cabo las instrucciones del software instalados en el ordenador. Las principales marcas de CPU son Intel y AMD. Para saber cuál debemos escoger, tenemos que tener en cuenta nuestra necesidad y el presupuesto que tengamos. A muchos les importa el número de núcleos y las CPUs más recientes dividen cada núcleo en dos núcleos virtuales llamados hilos y los añaden hasta un 30% más de rendimiento. Entre más núcleos, más aplicaciones pueden usarse a la vez sin tener problemas. Bien, los productos Intel y AMD no son intercambiables, ya que utilizan diferentes conexiones a la placa base. Veamos otras diferencias entre ambas marcas. Intel utiliza LGA y el socket tiene pines, lo que facilita el manejo de la CPU, pero requiere cuidado al encajarse en el socket. AMD utiliza como PGA como pines en la CPU como LGA para su CPU de gama alta. La CPU de nivel básico tienen un menor número de núcleos y por lo tanto menor capacidad multitareas y de procesamiento. Sin embargo, también podemos encontrar algunos parecidos. Por ejemplo, en el caso del procesador de gama alta como los Cascade Lake de Intel o la CPU de servidor EPYC de AMD, vienen con un alto número de núcleos y garantías en seguridad, virtualización o una memoria caché de gran capacidad. Ahora pasemos a la siguiente pieza, que es el refrigerador del CPU. Ahí se ve mejor. Las CPU se calientan muchísimo. Eso puede hacer que el sistema se apague para proteger los componentes importantes. Hasta puede causar daños permanentes. Por eso los ventiladores y los disipadores son necesarios para mantener la CPU fría. La mayoría de las CPU de caja vienen con un correspondiente disipador que cubre las necesidades de eliminar el calor para que el sistema rinda mejor. Debemos comprar un disipador de alta calidad. Para eliminar el calor hay dos tipos de sistemas de refrigeración: líquidos y de aire. Los de aire se pueden clasificar a su vez en sistema de tipo de torre de corriente descendiente y torre de corriente ascendente, en función de su aspecto y de la dirección de flujo de aire. Los usuarios deben elegir el que se adapte a su producto y sus circunstancias. Para elegir un sistema de refrigeración no debemos olvidar lo siguiente: debe tener soportes compatibles, ya que la posición de los soportes puede del socket de la placa base. Número 2. La potencia de diseño térmico TDP, que indica el máximo de salida de calor que puede soportar. Número 3. La necesidad de un mejor disipador para la estabilidad. Y número 4. El tamaño. Elige uno que quepa en tu caja para no obstruir otros componentes. Bien, otra pieza que necesitamos es la memoria RAM. La memoria RAM sirve para que el sistema operativo pueda almacenar más datos en un área de acceso rápido, en lugar de tener que acceder a ellos desde dispositivos de almacenamiento más lentos. Tener más memoria RAM ayuda a que el PC responda con mayor rapidez. Las de gama alta incluso vienen iluminadas. Una gran ventaja que puedes tener todas las que necesites, así que el sistema no se hace lento. Casi siempre es necesario al menos 8, pero te recomiendo 16. Esto ayuda a que el sistema arranque en menos de 20 segundos, sea más rápido y tenga mayor capacidad de respuesta. Aquí les comparto dos recomendaciones. La número 1 es: instala siempre los componentes y la RAM con el equipo apagado.
Y número 2, si la RAM es rápida, en la BIOS puede habilitar la configuración del perfil de memoria extendida para que funcione a toda velocidad. Pero recuerda que en el caso de Intel esta opción no está disponible para las placas bases con CPU de 10ª generación que no tengan el chipset. Bien, otra parte que necesitamos es la tarjeta gráfica. También la podemos encontrar como unidad de procesamiento gráfico o GPU. Es una tarjeta de expansión que se introduce en la ranura de la placa base. Recibe instrucciones gráficas complejas, procesa imágenes, texturas y objetos y envía resultado a uno o varios monitores. Tu placa base puede tener puntos HDMI, DisplayPort o los antiguos DVI o VGA que tiene la GPU gráfica integrada en algunos procesadores. Los dos principales fabricantes de GPU son NVIDIA y AMD. Para NVIDIA existen tarjetas de alta calidad como la de 3000 y 2000 y los modelos actuales básica RTX 3070, la potente RTX 3080 y la de gama alta RTX 3090. Para AMD existe la Radeon RX 5500 XT y pasamos a la RX 5600 y la 5700 XT de gama media. De gama alta tenemos la Radeon RX 6800, la Radeon X 6800 XT y la Radeon RX 6900 XT. Otra parte que necesitamos es el disco duro. Ahí se aprecia. Para el almacenamiento de archivos en el PC hay unidades de disco duros, unidad de estado sólido, unidades NVMe o unidades SATA M2. Estas son algunas de sus características. Los discos duros de 4 a 8 TB representan una opción económica para almacenar una gran cantidad de datos. Sin embargo, con unas transferencias de datos que oscilan entre los 140 y los 180 MB por segundo es necesario más velocidad. Número 2. Las unidades de estado sólido se ayudan con la memoria para almacenar datos. Número 3. Son capaces de almacenar datos sin necesidad de corriente. Número 4. Utilizan los mismos conectores SATA que los discos duros. Número 5. Ofrece velocidades de lectura y escritura de más de 500 megas por segundo, o sea, el triple de los discos duros. Llegan hasta los 2 TB de capacidad y algunas alcanzan los 4 TB. El tipo de memoria SSD viene determinado por los bits por celda de memoria. Si tiene 1 por celda es Sync Level CLC. Si tiene 2 por celda es Multi-Level Cell MLC. Si tiene 3 por celda es Triple Level Cell TLC. Si tiene 4 es Quad Level Cell QLC. Bien, pasemos al sistema de alimentación. La fuente de alimentación es importante a la hora de montar un PC, ya que convierte la corriente alterna en corriente continua para la CPU, la placa base, la tarjeta gráfica y todos los periféricos. Número 1. Comprueba que tu PCU tiene suficientes conectores. Número 2. Para la alimentación de la CPU, algunas placas bases tienen un cable ATX doble de 8 pines que te permite hacer mejoras en el futuro. Y número 3, también las tarjetas gráficas necesitarán conectores de alimentación PC y dobles, incluso triples.
Bien, otra parte que necesitamos es la placa base. La placa base, también llamada placa madre, une todos los componentes del ordenador. La placa base vienen en diferentes tamaños. Los tres más comunes son ATX de 30 por 24 centímetros, micro ATX que es 24,4 por 24,4 centímetros y mini ITX que son 17 por 17 centímetros. Para una determinada CPU suelen haber varios chipsets compatibles. El chipset actividad en la placa base. Los de mayor precio te ofrecen más funciones. Hay muchos diferentes. Cuanto mayor sea el número de chipset, mayor será la funcionalidad de tu placa base. La CPU de Intel y AMD tienen sus propios chipsets. Bien, pasemos a la siguiente objeto que necesitamos para armar nuestra PC y es la caja. La caja. Aquí puedes elegir la que más te guste, pero no olvides lo siguiente. Número 1. Debe tener un buen flujo de aire, por lo que debe haber muchos puntos de montaje de ventilador. Número 2. Hay que buscar aberturas amplias en la parte delantera para que entre el aire y tener filtros instalados para que el polvo se quede fuera. Número 3. Mira el tamaño de la placa base que acepta tu caja. La mayoría de las placas base no caben en cajas pequeñas. Número 4. Comprobar el tamaño de la GPU que admite la caja. Número 5. Si necesitas espacios para discos duros o SSD, asegúrate de que hay puntos de montaje para el almacenamiento. Número 6. Piensa en el tipo de refrigeración que vas a utilizar. Si es refrigeración por aire, pregunta por la altura máxima de refrigeración de la CPU. Si vas a utilizar refrigeración líquida, el radiador necesita su espacio dentro de la caja, así que busca una ubicación amplia en la parte delantera o superior. La parte superior es la mejor ubicación para lograr una buena temperatura. Número 7. Piensa en los materiales de la caja. Los paneles de vidrio templado dejan ver los componentes internos, pero pesan más y hay que tener cuidado durante el transporte y cuando se aprietan los tornillos, porque puede hacer que el cristal termine rompiéndose. Bien, llegamos a los objetos que son para el funcionamiento de la PC, que son los periféricos, que como primer periférico tenemos. En cuanto al teclado, los hay de membrana y mecánicos. Los teclados mecánicos tienen switches debajo de cada tecla. Los principales tipos son el rojo lineal con versiones rojas silenciosas, los switches marrones con sensaciones táctil y los switches azules con sensación táctil pero con clip. El número 2 es el mouse. Los ratones tienen sensores para detectar puntos por pulgada, DPI en su parte inferior. Cuando más alto sea el nivel de DPI, más sensible será el ratón y más rápido podrá moverse el cursor en la pantalla. Los ratones habituales rondan los 1200 DPI. Bien, y por último, los monitores. Los monitores se conectan con cable DisplayPort o HDMI y los modelos de gama alta pueden tener una entrada de video USB-C. Los monitores pueden ser planos o curvos. 1080p es la resolución básica. También hay pantallas 4K que permiten reproducir medios
en alta resolución. Debes fijarte en el contraste y en el brillo. Ahora los pasos que debemos de seguir para montar correctamente nuestra PC son los siguientes. La fuente de alimentación. Si hemos adquirido un gabinete que no incluía fuente de alimentación, lo primero será montar la fuente de chasis del gabinete, para lo cual se la ubica de manera que el ventilador disipador de la misma quede orientada hacia la parte posterior de la carcasa y que los cables de alimentación queden hacia el interior. Una vez colocada, debe ser sujetada con los tornillos. Paso número 2. Montar el procesador. Si bien podemos instalar el procesador de la computadora una vez que la tarjeta madre se encuentre sujetada al chasis del gabinete, lo más recomendable es que en principio fijar el procesador en la tarjeta madre de antemano. Lo primero que haremos es identificar el zócalo en el que se ubicará el procesador, el cual es fácilmente detectable, ya que por lo general es grande y posee varios agujeros circulares, además de tener las indicaciones de las siglas CIF. La ubicación correctamente del procesador estará definida de acuerdo con la alineación de la ranura. El CPU o la CPU posee una marca o una de sus esquinas recortada, que es lo que nos permite colocarlo de manera correcta, ya que obviamente esta marca debe coincidir exactamente con la que tiene el zócalo. Colocamos con cuidado el procesador sobre el zócalo y sin ejercer mucha presión insertamos los pines del procesador en las ranuras del zócalo. Para ello no debemos hacer fuerza, solo dejar que el CPU se integre en el zócalo. En el caso de que esto no suceda, posiblemente se deba a que el procesador posee alguno de los pines doblados, el cual podremos enderezar con mucho cuidado con la ayuda de un destornillador plano. Luego bajamos la sujeción del zócalo fijado a la tarjeta madre. Una vez realizada la tarea, y solo en el caso de que el procesador no incluya disipador de fábrica, debemos montar uno sobre el CPU utilizando los anclajes que incluyan el zócalo. Es probable que antes de colocar el disipador nos veamos en la necesidad de distribuir pasta térmica con los dedos de forma cuidadosa hasta formar una película muy fina sobre el procesador, siempre evitando que se acumule demasiada pasta y luego recién podremos colocar el disipador. De todas formas, siempre es recomendable adquirir un procesador que incluya un disipador de fábrica a fin de evitar errores de principiantes. Paso número 3. La tarjeta madre a la caja. Lo siguiente será montar la tarjeta madre al chasis del gabinete, para lo cual solo debemos alinear la tarjeta madre de forma correcta a la bandeja que incluye el chasis para ello y luego fijarla con los tornillos que vienen de fábrica con la cáscara. Debemos asegurarnos que los distintos conectores para bahías queden debidamente ubicados con el fin de posteriormente poder montar las placas que creamos necesarias para nuestra computadora. Número 4. Montar memoria RAM. Los módulos de memoria RAM pueden montarse antes o después de colocar la tarjeta madre en el chasis del gabinete. Eso depende de la decisión de cada uno. Una vez que identificamos los bancos para la memoria RAM, debemos colocar cuidadosamente cada módulo sobre ellos y empujar el mismo lentamente y sin ejercer fuerza hasta que escuchemos un clic.
Este sonido nos permitirá saber que la memoria RAM se ha instalado de forma correcta. Paso número 5. La conexión de cables. Antes de continuar introduciendo componentes, es necesario recomendable conectar algunos cables a la tarjeta madre. En principio debemos conectar la tarjeta madre a la fuente de alimentación. También es conveniente conectar los cables del panel frontal del gabinete, tanto el power y el reset, como los LEDs, los puertos USB, donde conectaremos los periféricos y demás. Para hacerlo es recurrir al manual de la tarjeta madre, donde se indica claramente que deben ser conectados de acuerdo al modelo. El paso número 6 es placas y más placas. Si hemos decidido incluir en la PC alguna placa extra, como puede ser una placa de video, una de Wi-Fi o una de Ethernet, este es el momento preciso para montarla. Para ello debemos identificar el zócalo PCIe, PCI o APG en el que debe ir montada la placa. Se la coloca de forma que los pines coincidan con el conector y presionamos sin fuerza hasta escuchar el clic que nos indica que ha sido fijada. Paso número 7 es el montar dispositivos. Lo siguiente será conectar los dispositivos internos de la computadora y en primer lugar lo haremos con el disco rígido. Esto debe ser colocado en el soporte que posee el chasis del gabinete. Para ello, y una vez bien sujeto con los tornillos adecuados, iniciaremos el conexionado. Que todos los dispositivos de almacenamiento llevan dos conexiones, una hacia la tarjeta madre y la otra hacia la fuente de alimentación. Debemos entonces conectar el cable de energía desde la fuente de alimentación hacia la ranura del disco rígido y luego conectar el cable SATA del disco a la tarjeta madre. Básicamente, para el caso de la unidad de medios ópticos debemos realizar los mismos pasos. Bien, el paso número 8 es el orden ante todo. Ya casi hemos concluido con el armado, pero antes de cerrar el gabinete es recomendable acomodar los cables que hayan quedado sueltos sin ser utilizados y que los ordenemos dentro del gabinete utilizando precintos o bancas elásticas. Le echamos un último vistazo y una última revisión para corroborar que todos los cables y conexiones se encuentren correctamente ajustados y ya podemos poner las tapas del gabinete. Bien, el paso número 9 es el momento decisivo. Solo nos resta ahora conectar al CPU los periféricos, es decir, el monitor, el teclado y el mouse, así también el cable para la energía eléctrica. Si todo sale bien y el equipo enciende, solo restará configurar los parámetros de la computadora y comenzar a instalar el sistema operativo que hayamos elegido.